Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora del Té, un espacio que invita a conversar y reflexionar sobre diversos temas que son de completo interés para la familia. Hoy vamos a retomar uno que por su importancia, pues vuelve a validarse. Hablaremos sobre violencia y, como siempre, contaremos con la presencia de un especialista en nuestro estudio para poder abordar el tema que nos proponemos, y tendremos también las entrevistas en la calle realizadas por nuestras periodistas para saber qué opinan los santacruceños sobre el tema que debatimos. Acompáñennos, porque ya comienza La Hora del Té. Y bueno, para dar inicio a nuestro espacio de hoy, les propongo ir ya con nuestra periodista María Alejandra, quien nos trae algunas opiniones de los santacruceños sobre el tema que abordamos en nuestro espacio de hoy. La bienvenida para ti, María Alejandra, un placer recibirte. Buenas, Odi, saludo para ti y para todos los televidentes que nos acompañan. Hoy estaremos conversando sobre los tipos de violencia que existen en la sociedad. Acompáñenme. Bueno, los tipos de violencia que sí que conozco son la violencia sexual, la violencia patrimonial, económica, la violencia física y mental. Bueno, dentro de los tipos de violencia que conozco está la psicológica, la violencia de género, la violencia de golpe. Los tipos de violencia que yo conozco son la violencia de género, la violencia sexual, la violencia de la familia. Volvemos al estudio con Odi y nuestro invitado en La Hora del Té. Y después de ver algunas de las opiniones recogidas en exteriores sobre qué piensan los santacruceños del tema que abordaremos hoy, se hace necesario dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Derecho Antuanel Reyes Álvarez. Antuanel, un placer poder conversar contigo en nuestro espacio. La bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias. Y me gustaría, para iniciar nuestro tema de hoy, que abordáramos si es la violencia o si puede considerarse la violencia como un todo o puede caracterizarse. Bueno, mira, el término violencia viene del latín violentus. Su significado es estar fuera de su modo o de su estado natural. Pero vamos a colocar este término desde la época que se implementó y vamos a ubicarla en el siglo de las luces. Allí se le dieron tres aspectos en este periodo: el aspecto psíquico, el aspecto psicológico y la explosión de la fuerza. Pero ahora vamos a volver a ubicar el término violencia y vamos a ver los elementos que la Organización Mundial de la Salud le otorga al mismo. Lo define con elementos como psicológico y físico. Y bueno, por último quisiera ilustrar este propio término desde la concepción dada por la Organización de Naciones Unidas, y lo define como todo el acto físico, sexual, psicológico, económico que puede afectar a otras personas, incluso a través de acciones que no solamente deben ser físicas, sino también psicológicas. Claro. Entonces, pudiéramos decir que no debemos ver entonces el término como un todo, sino tenemos que venir a tipificarlo, a caracterizarlo y entonces determinar cuál de los tipos define el término de la violencia. Y es completamente válido conocerlos, porque en muchas ocasiones hay personas que son víctimas de violencia y no lo identifican como tal. Saben que algo está mal, pero no identifican qué es lo que está pasando, justamente por el desconocimiento de las varias formas. Hay quien piensa que solamente el trato bruto, la fuerza, la imposición. Efectivamente. Y no, psicológicamente también, de hecho, hace a veces mucho más daño este tipo de violencia. Y si habláramos ahora de violencia intrafamiliar, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, antes de conversar sobre la violencia intrafamiliar, me gustaría conversar un poco sobre los principios que se refrendan en el código. Adelante. Y los principios que quedan refrendados en el código son principios de esa búsqueda de felicidad, esos principios de la solidaridad,
los principios de la coexistencia pacífica, principios del respeto al interés superior de los niños, de los deseos y de las preferencias de los adultos mayores, el respeto, la palabra respeto para con todos. Estos principios, una vez que sean incumplidos, estamos entonces, o podríamos estar entonces, en presencia de discriminación o violencia, que es como lo tipifica y lo detalla la norma. Claro está. Entonces, entramos ahora sí en lo que sería la violencia intrafamiliar, una vez incumplidos algunos de esos aspectos. Efectivamente, pudiéramos estar diciendo, podemos decir el Código de las Familias. Si buscamos en su artículo 12, ahí es donde comenzamos a abordar el tema de la violencia. Este código define, veíamos conceptos de otras organizaciones anteriormente, pero ya nuestro código actual define la violencia como toda acción u omisión que tenga por objeto o por resultado, por ejemplo, la discriminación, la marginación, la exclusión. Pero, ¿qué es lo que se va a marginar? ¿Qué es lo que se va a excluir? ¿Qué es lo que se va a apartar? Bueno, estamos hablando de, puede ser por razón de género, de raza, etnia, por razones geográficas, de donde vivas, por razones de orientación sexual. Es decir, estamos hablando y se detalla y se diseña la discriminación y la violencia por todos estos tipos de razones. Es decir, una persona que tenga una orientación sexual diferente a la que identitariamente pueda tener en mente una sociedad, que es la que debe estar preestablecida, y la discrimina, eso estamos en presencia de una discriminación o violencia. O sea que en todo caso estamos hablando de la opresión o la suspensión de un derecho que tiene la persona. Efectivamente. Pues bueno, hoy te voy a proponer hacer una pausa en este primer momento. Vamos a disfrutar un poco de nuestro té y regresamos ampliando más sobre el tema que nos ocupa hoy. Muchísimas gracias. Cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecida por la Asamblea General de la ONU en el año 2000. Y alrededor de esta fecha se realiza en nuestro país la Jornada Nacional por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, que visibiliza esta problemática y también el cómo prevenirla y atenderla. No obstante, las acciones que se llevan a cabo durante la jornada tienen su expresión mayor en el trabajo que se despliega día a día en los diferentes centros encargados de tramitar y solucionar situaciones de violencia. Muchos son los mitos que circundan el ciclo de la violencia familiar. Uno de los más comunes es que solo las agresiones físicas son expresiones de violencia, o aquel que sostiene que las mujeres salen vestidas de determinada manera porque buscan ser maltratadas. Sin embargo, la realidad confirma que la violencia también puede ser psicológica, económica y puede ocurrir en cualquier tipo de familia. El municipio de Santa Cruz del Norte no está exento de este fenómeno. Es un fenómeno muy amplio que dentro del seno familiar está marcado por diferentes situaciones que pueden ser por situaciones de personas discapacitadas, por la edad, asociadas al género. Dentro del punto de vista legal, bueno, la violencia sí está presente en todos los territorios. Fundamentalmente lo vemos en delitos que afectan la integridad, los derechos individuales, en delitos asociados al abuso sexual, acoso, puede ser también el orden laboral, patrimonial. Han existido, por supuesto, casos en los que nosotros hemos recibido fundamentalmente en el caso de la violencia asociada a género y también a la familia, es decir, contra personas menores de edad. Tanto el Código de las Familias como la Constitución de la República ofrecen pautas para enfrentar esta situación. Existen otros documentos jurídicos como el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres y la Estrategia Integral para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, así como el Código de los Procesos Penales, que tienen una proyección en el ámbito procesal respecto al enfrentamiento de estas situaciones, ya sea en el ámbito penal o civil. La violencia no es solamente un tema
que va a la esfera penal, es decir, se sanciona desde el punto de vista penal. Está establecido también para las materias no penales que se conozcan de hechos que constituyan violencia familiar y se demanden. Por ejemplo, en el Código de las Familias, para el código, o sea, en el ámbito familiar, hay demandas que se pueden establecer por razón de esta violencia de familia y que está establecido se tramite dentro de aquellos asuntos que son procesos sumarios, como puede estar asociado a otros procesos que tienen un objeto específico, pero en los que se vislumbra que existe violencia familiar, como puede ser el divorcio, pueden ser los reconocimientos de uniones de hecho afectiva, pudiera traslucirse también en procesos administrativos asociados, por ejemplo, a los ceses de convivencia y otros supuestos también. Las personas que son violentadas dentro del seno familiar pueden buscar apoyo, por ejemplo, en la Federación de las Mujeres Cubanas, que tiene un espacio para la atención, la ayuda, es decir, ante esta situación que está presentando, pudiera dirigirse también ante la Fiscalía de su municipio, porque en estas también se establece, es decir, existe un departamento que atiende a las personas, es decir, las opiniones, quejas de la ciudadanía, y esta no deja de ser una de estas problemáticas. La Federación de Mujeres Cubanas y su red de casas de orientación a la mujer y la familia condenan todo tipo de violencia y ante estas manifestaciones delictivas brindan a las víctimas apoyo, acompañamiento y orientación. María Alejandra Pedroso para La Hora del Té. Y estamos de regreso a nuestro espacio de hoy. Conversamos hoy sobre la violencia. Bueno, Antonella, hablábamos hace apenas un momento sobre violencia intrafamiliar y se abordaban ya algunos aspectos referidos a este tema. Sin embargo, queda todavía por decir, porque sabemos que existe incluso hasta una jerarquía a la hora de asumirse este tipo de accionar. Sí, estamos hablando de que cuando ya se manifiesta esta violencia intrafamiliar, hay una desigualdad jerárquica, donde alguien asume el rol y casi siempre los que quedan en desventaja son estas personas que pueden ser los menores, las mujeres, las personas discapacitadas o los adultos mayores. Yo quisiera ilustrarte con algunos ejemplos o incluso algunas tipificaciones registradas en nuestro actual Código de la Familia, y te voy a poner un ejemplo de una pareja donde el esposo está en una situación de discapacidad. La esposa lo maltrata, lo humilla, le saca siempre todos los días cuestiones de que no tiene el aporte económico fundamental, y además siempre por su condición de discapacidad. Ahí, en este ejemplo, estamos en presencia de una violencia intrafamiliar, porque esta desigualdad y esa discriminación hacia esta persona, que hoy quizás sea temporalmente su situación o puede ser permanente, no está en condiciones de responder por su situación actual. Quisiera también ilustrar desde el Código de la Familia. Quiero llevar a nuestros amigos televidentes a que pudieran revisar y buscar en el artículo 146. Este artículo es muy importante que la familia cubana lo conozca, porque este artículo 146 del Código de la Familia aborda el tema de la prohibición de cómo impartir disciplina. Ahí están las prohibiciones de cómo impartir la disciplina, fíjese, y también en ese mismo artículo dispone cómo está preceptuado y cómo debe hacerse la impartición de la disciplina. Hablábamos, muchas personas siempre me preguntan, porque en las consultas populares hubo mucho entendimiento y hubo muchas diferencias de opiniones en cuanto a me van a quitar a mi hijo, me están quitando la patria potestad, este término y la relación parental, que es el que viene en el actual Código de la Familia. La patria potestad es un término
antiguo, del derecho romano, que le daba el derecho a los padres de darle vida o muerte a sus hijos, de venderlos. Por eso este término está obsoleto en la historia. En nuestra sociedad, desde nuestro triunfo revolucionario, nunca se ha permitido que los niños estén marginados, que los niños estén en pleno goce de sus facultades, y siempre se ha previsto por ello. Ahora, esta relación parental es diferente. Esta relación parental, los padres y los que asumen la responsabilidad parental sobre los hijos le deben respeto a sus hijos, pero esa crianza debe ser con amor, con respeto. Ese artículo 146 dice y deja claro: no puede usarse el castigo corporal, es decir, mamá no puede agredir al niño para poder impartirle, para poder educarlo. La justicia no es así, la disciplina como se le imparte a los menores. Debe ser sobre la base del amor, sobre la base del respeto, sobre la base de la conversación, de la comunicación, de la coexistencia pacífica, en esa búsqueda de felicidad que es uno de los principios de este código. Y por último, quería también que por estos tiempos es muy importante, porque vemos incluso a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes siempre muy ligados a las redes sociales, siempre con un teléfono en la mano. Seguidamente de este artículo 146 viene el 147 y distingue en esta norma del Código de la Familia el cuidado que debe tener la familia y el derecho que tienen las niñas, los niños y los adolescentes de poder tener un entorno digital saludable, donde los contenidos de este entorno digital no entren a crearle al menor o condicionarle violencia, y que estén en espacios, que estén en escenarios donde puedan consumir este tipo de contenidos. Y es responsabilidad de sus adultos, además. Que es responsabilidad de los adultos. Así que atento, mamá, papá y todos los miembros con los que estén compuestos. Es un derecho que le está otorgado a los niños. Esta es una de las formas de discriminación y violencia que, bueno, el Código de las Familias recoge. Es muy bueno saberlo. Es un derecho que parte de un deber que tienen entonces los adultos para con sus pequeños. Efectivamente, siempre supervisar lo que el menor está teniendo, siempre teniendo en cuenta el desarrollo y la autonomía progresiva del menor, porque ese menor, vuelvo y repito, según el desarrollo que tenga, va a tener un contenido adecuado para con su edad. No puede ser que un niño menor, por ejemplo, de 5 años, esté consumiendo un contenido de adultos. Es decir, eso es un deber de sus padres, y a la vez es un derecho que le asiste a ellos. Y bueno, teniendo en cuenta esto que hemos ido conversando, y que además ha sido, por supuesto, un tema polémico cuando se analizaba justamente este acápite, por lo menos, del Código de las Familias, porque sabemos, venimos de una sociedad en la que a veces las cosas no funcionaron justamente así en cuanto a crianza, y cualquiera podía creer que un buen azote en algún momento podía ser una forma educativa. Sin embargo, ahora, amparado de esta forma, pues saca las banderas rojas a cómo estamos haciendo las cosas. Y esto no surge de la nada, surge por supuesto del estudio, del análisis también psicológico y social de todo el fenómeno. Yo quisiera hacer una acotación, porque muchas personas a veces se me han acercado y me han expuesto algunos ejemplos o me han preguntado algunas dudas. Hay dudas sobre todo en las parejas que se han reconstruido, es decir, estamos hablando de mamá biológica y el padrastro. Esta figura del padrastro dentro de la nueva norma o Código de la Familia viene a tener y adoptar un término, una terminología que es padre afín. Esta terminología le brinda al padrastro todos los deberes, todos los derechos y todas las obligaciones como si fuera un papá biológico. Es decir, a veces estamos equivocados, tenemos un concepto que no está acertado del todo, y no, él no puede regañar al menor o él no puede llamarle la atención al menor porque él no es nadie. Él es su padrastro. No, sí, él dentro del Código de la Familia legalmente es alguien, porque es padre afín, y ese padre afín es como si fuera, con todos los derechos legales, su padre biológico. Sin anular, por supuesto, efectivamente, los derechos de su padre biológico. Incluso puede hasta otorgarle toda la titularidad
al 100% a ese padre biológico siempre y cuando su hijo acepte o lo quiera. Incluso hay muchos hijos ya en otros países que han asumido estos ejemplos de asumir su padre afín como su padre biológico. Así que muy atentos, pero siempre teniendo en cuenta que el uso del castigo corporal no puede ejercer, no es la vía. Claro, teniendo en cuenta esto, ¿qué hacer entonces ante cualquier caso de violencia? Bueno, ante cualquier caso de violencia, a veces las personas escuchan en algunos hogares que hay manifestaciones de este tipo. Hemos visto un abanico de todo lo que puede constituir violencia, desde el ejemplo de una persona discapacitada, el ejemplo de un adulto mayor, una mala contesta, el regaño o el golpe hacia un menor. Incluso también reitero, la negligencia y el no enviar el niño a la escuela es una forma de violencia. Estos ejemplos hoy pueden estar dentro de nuestra sociedad. Nosotros podemos o estar teniéndolos dentro de nuestro mismo hogar o podemos ser testigos en algún hogar que esté sucediendo. ¿Qué hacer? Pues muy sencillo. Ante asuntos de materia familiar, de inmediatamente denunciarlos y solicitar la protección que lleva cada tema. Puede acercarse a la Fiscalía del municipio donde resida, a la PNR, a cualquier institución que pueda brindarle a usted la orientación de lo que debe hacer. ¿Puede hacerlo el afectado o alguna persona también que vea? Puede hacerlo la víctima, hacer una acotación ahora en el caso de que hablamos de la víctima. En el caso, por ejemplo, el de la violencia física, una víctima, aunque se ponga, así lo recoge la norma, aunque se ponga y provoque la situación de violencia, esta persona que ejerce la violencia hacia esta persona no está exenta de cumplir con la legislación que ya va a ser en materia familiar y en materia penal. Ahora, ¿puede la víctima fundamentalmente hacer la denuncia o puede un tercero, incluso de manera escrita, llamada telefónica o de manera anónima? Porque a veces las personas dicen, no me voy a meter en ese asunto, no quiero buscarme problemas. Entonces, usted no se está buscando problemas, usted simplemente está buscando que se reanude lo que realmente debe ser, porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando estamos escuchando o viendo un niño ser maltratado, con un abuso corporal excesivo, un niño que va a crecer con traumas, que no va a crecer con un desarrollo adecuado, que incluso puede estar peligrando su vida en esas situaciones que está viviendo. Entonces, si usted no quiere buscarse problemas, de manera anónima denúncielo, pero no siga continuando y permitiendo estas situaciones. Y así en el caso del adulto mayor, por favor acérquese a los lugares que debe acercarse y pueda decir, ese adulto mayor está desatendido, ese adulto mayor no le están dando el alimento que debe, y así. Mira, te propongo hacer otra pausa en nuestra conversación para conocer ahora qué opinan los santacruceños sobre el tema que tratamos en esta jornada, y luego regresamos para movernos en otras aristas sobre el mismo tema. En este segundo segmento de entrevista hablaremos sobre las leyes que existen en nuestro país que condenan la violencia. Entre las leyes que conozco para tratar con esta violencia son el Código de la Familia, la Constitución. Este tipo de violencia se condene. Está el Código de la Familia, está el programa para el adelanto de la mujer. Nosotros, la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia en la Federación de Mujeres Cubanas. Las leyes que ayudan a combatir la violencia es la Constitución y el Código de la Familia. Existen otros medios, las mujeres pueden ir y hacer las denuncias en el sector de la PNR, está la Fiscalía, o sea que hay muchos medios donde cada persona, lo mismo mujer o hombre que sea violentado, ya sea de palabra, ya sea de golpe, ya sea en el trabajo, porque está la violencia en el trabajo también, pueden ir a estos lugares. Y hasta aquí el segmento de entrevista. Volvemos con Odi, nuestro invitado, en la hora del té.
Bueno, Antonella, hemos conversado ya en los minutos que lleva nuestro espacio sobre los diferentes tipos de violencia, sobre las personas sobre las que pueden ejercerse, y hacías referencia a la violencia a un hombre por discapacidad. Nos ponías el ejemplo también de lo que puede suceder cuando no se atiende bien a los niños. Hablábamos incluso de algunos problemas que pudieran existir por desigualdades, incomprensiones en cuanto a las preferencias sexuales, pero hemos dejado para este punto del espacio el hablar de uno de los males que más preocupa a la sociedad cubana, y yo diría que también a gran parte del mundo, y hago referencia a la violencia contra la mujer específicamente, un tema que defendemos tanto, la no violencia, en este caso desde las políticas de nuestro país. Sí, mira, el Código de las Familias siempre ha tenido dentro de sus detalles el diseño de la figura de la mujer. La Federación de Mujeres Cubanas siempre, a través de los años de la Revolución, ha hecho un trabajo arduo con el tema de la mujer, de insertarla dentro de la sociedad, hacerla una profesional que se supere, que se emancipe, y ha logrado esto. Somos una sociedad que, comparada con cualquier sociedad de Latinoamérica, pudiéramos decir que la mujer cubana está en un estatus de prestigio, donde se ha desarrollado por sí misma. Este Código de las Familias, dentro de los diferentes anteproyectos antes de su publicación, y que ya el Código en septiembre, el pasado 25 de septiembre, cumpliera 2 años, deja bien explícito todo este tema de la violencia. Ahora, cómo las personas, a partir de una norma jurídica que ya lleva 2 años de implementada dentro de nuestra sociedad, para beneficio de nuestra sociedad, lo que se ha ido viendo o dejando ver dentro de la misma es que ha crecido el ámbito de la violencia intrafamiliar entre el hombre y la mujer, cómo la figura del hombre continúa marginando a la figura de la mujer, con todas estas leyes, con toda esta emancipación, con todo este poderío que ha asumido la figura de la mujer desde la sociedad cubana. Es importante destacar que incluso aunque la mujer, siendo la víctima, se pusiera en una condición voluntariamente para que se pudiera suceder un espacio de violencia, este hombre no va a estar exento de cumplir con la responsabilidad que le corresponde en materia penal y en materia familiar por conceptos de violencia. Es decir, se han fortalecido nuestros códigos penales para este tipo de delito, que es la violencia, las lesiones, bien sea lesiones menores, lesiones mayores, porque la sociedad ha abogado muchísimo, vuelvo y repito, por el desarrollo de la figura de la mujer. De la mujer emana la vida, claro. Y entonces debemos hacer reflexionar a cada uno de los ciudadanos, de las cubanas y los cubanos, que esto no debe ser así. Claro. Durante mucho tiempo fue diferente y se ha tratado de ir enmendando a lo largo de los años toda esa brecha existente entre uno y otro género, que al final es la igualdad, es ir de la mano y lograr hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿verdad? En el consenso total. La violencia nunca, pero nunca va a ser en ninguno de los casos la vía. Efectivamente, estamos hablando de una figura de una mujer que desde los principios, porque además venimos con concepciones preceptuadas de nuestros antepasados, debemos dejar todos estos preceptos atrás. Vuelvo y repito, reflejábamos y conversábamos sobre los principios, los derechos reflejados en la norma, cómo tiene que haber una distribución equitativa de las labores domésticas. Todavía la figura del hombre en muchos casos, porque no vamos a absolutizar, porque no es así, está todavía con ese precepto de que dale, tienes que cocinar. La mujer no es la que cocina, la mujer no es la que tiene que lavar, la mujer no es la que tiene que estar al cuidado de los niños. Estamos hablando desde una nueva ley también de maternidad, donde el esposo puede asumir el rol de la licencia de maternidad, quizás porque la mamá
que fue la que dio a luz, tiene quizás un trabajo con un mayor protagonismo o con condiciones económicas. Y es una ventaja que, aunque no se vea, protege también al propio hombre, porque te está permitiendo hacer legalmente. Efectivamente. Claro. Entonces vuelvo y repito, hay una serie, es una norma espectacularmente donde ha incluido a todos los ciudadanos de una nación, donde todos quedan resguardados, donde todos quedan, entonces, pero también hay leyes detrás de esta norma que van a respaldar que se cumpla la norma. Entonces hacemos una reflexión a todas las cubanas, a todos los cubanos, a nuestros televidentes santacruceños, que por favor, que ante una situación de violencia, que esté siendo usted la víctima o que sea testigo de que esté sucediendo, por favor, que pueda acudir a las autoridades pertinentes y denunciar. No permita, si usted es mujer, estar condicionada por la violencia, porque hoy la mujer cubana es una mujer empoderada, una mujer emancipada, una mujer que tiene todos los derechos y todas las igualdades, al igual que el hombre. Y lo que debemos hacer es basar esa familiaridad en el amor y en el respeto. Y bueno, aquí nadie es dueño de nadie. Cuando el amor se acaba, las mejores relaciones se terminan amigablemente y siempre teniendo en cuenta que si existe una procreación de hijos es muy importante, porque eso influye de manera directa en el desarrollo del menor. Así que, mujer cubana, por favor, no permita más la violencia. Así es, no la violencia. Eso siempre va a ser una premisa, no solamente con hashtag para posicionar, ¿no?, en redes sociales, sino hay que hacerlo una marca de vida. Yo te agradezco muchísimo que conversaras conmigo nuevamente estos minutos, y estoy seguro que los televidentes también han agradecido muchísimo el desarrollo del tema de hoy. Pues bueno, la invitación está hecha para que vuelvas a acompañarnos siempre que tengamos algún tema de este tipo, así de interés para nuestra familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Y usted, amigo televidente, recuerde que la violencia jamás será el camino. La invitación queda hecha para volver a encontrarnos dentro de 7 días, aquí, en la hora del té. Y ahora sí, te invito a tomar entonces un poco de té.